la Biblia verso a verso, y nosotros queremos conocer a Jesús más, queremos tener más de Él, queremos conocer su amor. Somos una iglesia que enfatiza más lo que Dios hizo por nosotros que lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Y normalmente cuando se parte al revés, es decir, cuando enfatizamos lo que Dios o lo que nosotros tenemos que hacer por Dios, partimos al revés en nuestra relación con Dios. Es decir, normalmente la premisa es: yo tengo que cambiar, entonces cuando cambie yo voy a llegar a Dios. O yo tengo que hacer esto, entonces cuando logre hacer esto voy a llegar a Dios. Y realmente lo que nosotros vemos en la Biblia es algo totalmente y completamente diferente. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que Dios hizo todo, que Dios hizo la obra completa para que tú y yo podamos seguirlo. Y siguiéndolo a Él, podamos tener vida eterna. Entonces hoy día es un día especial, yo estoy muy emocionado por comenzar el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar hoy el Evangelio de Juan porque vamos a conocer más a Jesús. Y no hay nada mejor en esta vida que conocer más al autor de la vida, al dador de la vida, al que nos salvó, al que nos rescató. Y conocer más profundamente a Jesús significa que nosotros vamos a llegar a tener una relación más profunda con Dios si recibimos lo que Él nos va a enseñar. Entonces quiero pedirte que nos acompañes a Juan capítulo 1, por favor, en tu Biblia. Si tienes una tablet o un celular con la Biblia, desactiva las notificaciones para que así no te distraigas y puedas estar con nosotros en este viaje que vamos a comenzar hoy día. Voy a leer los primeros versículos, vamos a orar y vamos a estudiar, ¿sí? Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, Padre, venimos a ti para pedirte que abras nuestro corazón, para pedirte, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento espiritual, Padre, para poder saber y entender lo que tú nos quieres decir a través de estos versos. Y oramos, Señor, que de verdad tú cambies nuestra vida, que este libro cambie nuestro corazón, que si hay personas acá, Señor, que nunca te han conocido y experimentado realmente, puedan experimentarte a partir de hoy, Señor. Y acompáñanos en este viaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos el Evangelio de Juan, familia, y ustedes saben que cuando comenzamos en el Nuevo Testamento, tú te vas a encontrar que hay 4 evangelios. El tema no es que haya 4 evangelios diferentes. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice que no hay otro evangelio, hay uno solo. El evangelio no son 4 evangelios, es un solo evangelio y es Jesús, las buenas noticias de Jesús. Pero 4 autores escribieron 4 evangelios, 4 historias, 3 de ellos muy parecidos. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos. Yo creo, a lo mejor te suena en algún momento que te dijeron algo así. Significa que esos evangelios fueron escritos más o menos con la misma estructura, el mismo orden, y tienen más o menos las mismas cosas. Pero Juan es el único que no encaja dentro de los sinópticos u ordenados, ¿no? Porque Juan escribe y tiene en mente otra cosa, y él escribe hacia el final de la vida de los primeros apóstoles. Fue el último evangelio en escribirse y se escribe más o menos entre el año 90 y 100 después de Cristo, y eso es bastante ya entrado en la historia después de Cristo. O sea, vemos que fue el último evangelio escrito. Entonces, el punto es que nosotros, ¿quién fue Juan que escribió este evangelio y cuál fue el propósito por el cual escribió el libro? Juan fue, y esto es tremendamente importante, un pescador, un hombre normal. No es que vamos a encontrar aquí a un hombre súper eminente que tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento de una manera muy profunda, que era un estudioso, que era un teólogo, que era una persona muy erudita. Estamos hablando de un hombre que fue pescador y que tenía una empresa pesquera junto con Pedro, un negocio de la pesca, que tenía que pagar sus impuestos como cualquier persona tenía que pagar sus impuestos. Entonces, es un hombre normal, hermano además de Santiago, y entonces recibieron el apodo, Juan y su hermano Santiago, por parte de Jesús, el apodo de hijos del trueno. Y adivinen por qué. Le decían hijos del trueno justamente porque eran bastante impulsivos.
Eran bastante impulsivos, bastante chispitas, así como trayéndolo a nuestros términos. Bueno, esa persona Jesús lo llamó, Jesús lo salvó, Jesús lo cambió, y él escribe acerca de eso. Entonces me encanta la historia de Jesús, porque la historia de Jesús está llena de personas así. Está llena de personas comunes y corrientes. La gente que sale en la Biblia no es gente que andaba y caminaba pasos o 3 niveles sobre el piso. Era persona normal, personas reales en una orilla del lago de Galilea, pescando, yendo para allá, yendo para acá, un recaudador de impuestos. O sea, personas como tú, como yo, no son personas extraordinarias. Y eso es lo extraordinario. Es que Cristo quiere hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria, como nosotros, común y corriente. Él es el extraordinario, nosotros no. Entonces Él quiere hacer algo en nuestra vida, y es lo que hizo en la vida de Juan, un hombre que escribió este evangelio con el propósito doble. Hay 2 propósitos por el cual Juan escribe su evangelio, y está en Juan capítulo 20, 30 y 31. Mira lo que dice Juan 20, 30 y 31. Si lo buscas en tu Biblia, cuanto mejor. Ahí está el propósito por el cual Juan escribe este evangelio. Dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y luego dice el 31: pero estas se han escrito para que crean, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es decir, el propósito por el cual Juan escribe este libro tiene 2 propósitos. El primero, demostrar que Jesús es el Cristo. Eso significa que Jesús es el Mesías que se prometió en el Antiguo Testamento, y que ese Jesús que vivió hace más de 2000 años atrás es el Jesús correcto. Él es el verdadero. Entonces Juan dice: yo voy a demostrar que Él es. Y lo segundo es que creyendo en ese Jesús y no en otro, vas a tener vida eterna. Y eso es genial, que en Él tenemos vida eterna. Y ese es el propósito por el que Juan escribe, para que realmente lo que vamos a estudiar, su libro, este evangelio, y vamos a leerlo, realmente podamos entender estas cosas. Que primero, Jesús es el enviado de Dios, que estaba determinado que viniera conforme a las Escrituras. Y en segundo, que creyendo en Él vamos a tener vida eterna. Ese es el propósito de este evangelio. Así que hay un propósito bastante claro con lo que Juan nos escribe. Y Juan comienza entonces su evangelio de una manera tan diferente, de una manera tan distinta de los demás. Porque Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Mateo comienza hablando: este engendró a este, este engendró a este, este engendró a este, este engendró a... y empezó toda la lista hasta llegar a Jesús, para demostrar que Jesús era el rey, el Mesías prometido, ¿no? Que venía de la simiente de Abraham. También vemos Marcos, que comienza con el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Se bautiza, no tenía necesidad de bautizarse, pero lo hace para identificarse con el hombre pecador, para ponerse en nuestro lugar. Lucas comienza con este milagro de Zacarías y su esposa Elizabeth, quedando embarazada Elizabeth, siendo estéril, donde Juan el Bautista es anunciado. Y Juan comienza bastante más atrás. Y fíjate tú lo que dice acá: en el principio ya existía el verbo. ¡Wow! Juan comienza en la eternidad. Juan dice: antes de que todas las cosas existieran, Jesús estaba. Y el verbo es Jesús. Y me gusta que se le diga el verbo, porque el verbo, la palabra verbo en el griego es logos. Yo sé que han escuchado la palabra logos. Hay una banda incluso que se llama Logos. ¿Qué es logos? En el griego es la palabra. La palabra. Y esto es muy importante, porque cuando tú ves esto, significa que esa palabra, o el verbo en el castellano, el verbo, si tú le sacas a una frase, el verbo no dice nada, no hace nada, no te muestra nada. Pero si tú le colocas el verbo, hay acción. El verbo es acción. El verbo, cuando tú pones el verbo en la oración, te marca algo, hace algo, no deja la frase así como plana, no, le da acción. Y el logos, la palabra en el griego, también es lo mismo, da acción. Algo pasa cuando la palabra es dicha. Pero aquí está hablando no de nuestra palabra, está hablando de una persona
Jesús, que es la palabra poderosa. Entonces, en Jesús hay algo que no hay en nadie más. Y eso es que Él, su persona, tiene poder de llegar a una vida, de cambiar una vida, de transformar una vida y cambiarla completamente. ¿Qué es lo que ha pasado a mí? Me ha pasado a mí y a muchos de los que estamos aquí. Y esto es tan importante que nosotros lo lleguemos a entender tan profundamente, que todo lo que Jesús toca no lo deja igual. Nunca va a ser igual. Y eso me encanta. Ayer me ha hablado una hermana, me decía, pastor, ¿hay esperanza para tal persona? Me contaba un caso. Me hablaba de alguien que estaba como ya su cerebro deteriorado en un tremendo porcentaje, porque aparte de un problema mental tenía un problema de adicciones a las drogas fuerte. Entonces me decía, ¿hay esperanza? ¿Es que puede cambiar? Y digo, veo esto y leo eso y digo, el verbo es acción, es poder. Claro que puede ser. Jesús puede cambiar un montón de gente. En la primera generación de pastores de esta iglesia y los que están en la escuela de ministerio pudieron leer el libro Harvest, cosecha, en que sale un testimonio de todos los que llegaron a esta iglesia. Parecía ser que esta iglesia es común y corriente llegar medio loco. O sea, fíjate, un hombre llegó con su cerebro casi todo destruido, ¿no? ¿Se acuerdan? Y su masa encefálica se pierde, pero Dios lo restauró. El doctor le dijo que no iba a poder hilvanar una frase completa, iba a tener dificultad para conversar. Y tal vez él no tenía la capacidad intelectual de entender el mensaje, pero hay algo importante. El mensaje tiene que estar, pero quien convence es el Espíritu Santo. Y aunque tal vez intelectualmente no lo entendió en su totalidad, el Espíritu Santo hizo el resto. Y lo cambió y lo transformó. Y hoy día tiene más de 7 títulos. Una persona que no pensaba, una persona que no tenía cerebro, una persona que no podía hilvanar ciertas palabras, hoy es un maestro extraordinario. Su nombre es Mike McIntosh, lo conocí. Y como él, yo y muchos de los que estamos acá, veníamos de una vida de excesos, de abusos, de adicciones a distintas cosas. Y Dios nos ha tratado, Dios nos ha cambiado, y llegó Jesús, creímos en Él, pusimos nuestra fe en Él, y el logos, el verbo, la acción, vino a nuestra vida y hubo un cambio, una transformación, ¿ves? Y esto es lo que nosotros ofrecemos aquí. Nosotros no te podemos ofrecer una religión. La religión no tiene el poder de cambiarte. Porque a veces cometemos ese tremendo error de decir, bueno, yo voy a acercarme a Dios. Así comenzamos, ¿no? Quiero acercarme a Dios y realmente nosotros ponemos nuestros términos para acercarnos a Dios. Y nosotros decimos, y pensamos que hay que adherir a un sistema, voy a hablar ciertas palabras, voy a tomar la jerga que normalmente uno escucha en distintas iglesias, voy a adoptar la vestimenta del grupo al que voy a ir, voy a adoptar ciertas cosas. Entonces eso no se trata, eso no tiene poder, eso no te va a cambiar tu corazón, porque el problema está en el corazón, no está externo a ti, el problema está en lo que eres. Entonces viene Jesús, y Jesús viene a cambiar lo que eres, viene a darte una nueva vida, porque Él es el verbo. Ahora, el verbo, y vamos a ver quién realmente Jesús es, porque ¿quién es Jesús realmente? Primero es el verbo, ¿no? El logos, el que tiene el poder, el que tiene toda la autoridad, ¿no? Es el verbo que existía antes de todo, eternamente. Él no fue creado, Jesús no fue creado. Él no es un ser creado, Él es Dios con nosotros. Y eso es lo que dice luego el verso 1. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dos cosas distintas. El verbo estaba con Dios, que significa que tenía una total comunión. Eso es comunión. Hay un compañerismo, hay una comunión con el Padre. Jesús y el Padre, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. No porque sean una persona en el sentido propiamente tal, porque cuando Jesús se bautiza, Jesús estaba en la tierra, la voz del Padre habla del cielo y el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Son 3 personas. Y yo no tengo ningún problema con que sean 3 personas. Pero es una unidad.
es una comunión, es un compañerismo. Y eso es muy importante. Jesús tenía plena comunión con su Padre, con Dios, y luego dice además que el Verbo era Dios. Es decir, esto es muy importante porque tú dices, Jesús es... ¿Quién es Jesús entonces? Porque para mucha gente Jesús es nada más que un personaje que anda por ahí, un maestro. No, no es un maestro, aunque fue maestro. No, es que fue un hombre iluminado. No, no fue iluminado, aunque fue iluminado, tenía luz. ¿Quién fue? Él era Dios, familia. Jesús es Dios con nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 14. Dice lo siguiente de Juan, en el 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús es Dios. Él nos muestra quién es Dios. A lo mejor hay personas que me dicen, ay, tú eres un loco porque tú crees en un Dios que yo no veo. Ese es un típico argumento, ¿verdad? Es que yo no veo a Dios. Nunca nadie ha visto a Dios. Te doy el punto y la Biblia también te lo da. En Juan 1:18 dice, nadie jamás ha visto a Dios. Así que te doy el punto. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero ojo, sí fue real. Sí fue una persona. Sí fue palpable. Sí fue escuchable. Sí se tocó. Sí lo tuvieron enfrente. Sí lo tuvimos enfrente. El mundo lo tuvo enfrente. La gente lo tuvo enfrente. Porque el unigénito Dios, el unigénito de Dios, Él lo ha dado a conocer. Fíjate. Entonces tú dices, es que yo no creo en Dios porque Dios no lo vi. Jesús fue real. Su persona fue real. Él vivió hace más de 2000 años. Pisó este mundo. Vino. Él fue Dios. Y te digo algo, la gente no lo recibió. Y ese es el problema. Hay gente que dice, no, es que yo no veo a Dios, entonces por eso no lo recibo. Dios estuvo entre nosotros. Dios vivió aquí. Pero una gente así, la gente no creyó y no lo recibió. Y esa es la tristeza de saber de que Dios es real y que la gente camine como si Dios no existiera. Pero Jesús es Dios con nosotros. Él lo dio a conocer. Y no solamente es Dios con nosotros. ¿Qué más es Jesús? Es creador. Mira lo que dice el verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es eterno. Él era Dios. Él es creador. Fíjate, las cosas creadas, las cosas que nosotros vemos hoy día delante de nuestros ojos, la tierra, el mar, el cielo, todo el universo completo, no estaba cuando Jesús ya estaba. Jesús estaba, era eterno, pero no estaba lo que nosotros vemos hoy. Entonces, como no estaba lo que nosotros vemos hoy, Jesús sí estaba. Recién aparecen las cosas en Génesis 1:1. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y sabes que eso es muy importante? Porque el verbo que se usa para la palabra creó Dios es el verbo vará. Vará. ¿Y qué significa ese verbo? Es un verbo que nosotros no tenemos en el español. ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos a crear, por ejemplo, el profesor dice en el colegio, vas a crear una maqueta. Realmente el verbo vará es diferente, porque el verbo vará significa hacer o traer a la vida de la nada algo. Es decir, llamar de la nada a la existencia de algo. Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, cuando dice en el principio creó Dios, está diciendo Dios hizo de la nada una obra. Creó las cosas de la nada, desde cero. Él creó la materia prima, Él creó todo lo necesario y Él formó todo lo que nosotros vemos de la nada.
Y si tú vas al Génesis, al relato de Génesis 1, dice, sea la luz. Listo, su palabra, su sola palabra, sea. Y fue. Su sola palabra delante de un hombre muerto en una tumba, Lázaro, levántate y anda. Y el poder, inmediatamente. Estaban los discípulos todos ahí en la tormenta, el barco, para allá, para acá. Jesús se despierta, ya, se estira, no, eso lo puse yo nomás. Se despierta y dice, al viento lo reprende y dice, basta. Y el viento, calma. Eso es Jesús. Ese Jesús y ese poder puede cambiar tu vida. Puede hacer que los vientos, que las tormentas de tu vida cesen. Él puede hacer que tú, que estás muerto en un pecado profundo, en adicciones profundas, puedas tener vida. Él puede hacer todo eso, porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque dijo sea y fue. El logos, la palabra, el verbo. Eso es. Él es un hombre, es un creador. Totalmente. Creó todas las cosas. No fue creado. Él pudo decir y estar allí en la creación. Y cuando dice en Génesis 1:1, creó Dios, la palabra que se usa para Dios es Elohim. En hebreo, Elohim. Yo sé que han escuchado a lo mejor esa palabra. Y esa palabra es una palabra plural, no singular. Interesante, ¿no? Que yo sepa, plural significa varias personas presentes. Entonces en la creación estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Porque cuando hicieron al hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra, no a mí, a nuestra imagen y semejanza. Jesús estaba allí. El poder creador estaba allí. El poder de hacer todas las cosas estaba allí. Por lo tanto, aquí hay algo importante y esto me encanta de la otra cualidad de Jesús. Jesús viene a dar luz, viene a dar vida a lo que no tenía luz y a lo que no tenía vida. Por eso me encanta lo que dice el 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Fíjate, en Él estaba la vida. ¿Sabes qué? Me encanta esa palabra para vida. Aquí, en el griego es zoe, con Z, zoe. Y fíjate que es diferente, porque cuando se habla de la vida física o biológica, la palabra que se usa es bio. Bio es una palabra griega. Biodegradable, biografía. Y la palabra bio es vida física, esto que tocamos. Pero cuando habla de la palabra zoe, es otra cosa. Es vida espiritual. Entonces, todos nosotros estamos vivos biológicamente. ¿Ya? Obviamente, todos nacimos biológicamente de nuestras mamás. Hubo una relación entre hombre y mujer y obviamente hubo un nacimiento. Nacimos de nuestra madre, biológicamente llegamos a este mundo. Estamos vivos y aquí podemos decir, yo tengo vida hoy, ¿cierto? Biológica. Pero hay otra vida que trasciende más y que es eterna. Y es el hombre espiritual. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Que la luz espiritual, que la vida espiritual está en Jesús. Y que no mediar que tengas una relación con Jesús, estás muerto aunque estés vivo biológicamente. Tú puedes estar vivo biológicamente, tener vida biológica, tus pulmones funcionan impecable, tu mente, tu cerebro, tus pies, puedes jugar fútbol como nosotros jugamos ayer. Bueno, intentamos jugar, pero algo hacemos. Y ahí le va, si quieres entrarle al fútbol, éntrale todos los sábados, vamos. Y vas a terminar cansado, pero en Jesús está la vida.
Y fíjate qué importante esto, porque la vida es espiritual. La vida, ¿y cuál es el punto? Que biológicamente un día te vas a morir, ¿o no? Obvio. Hoy día recibimos una triste noticia de alguien que queríamos mucho y que partió con el Señor, a Dios gracias, y a que ella caminó con Cristo. Pero obviamente, biológicamente tú vas a morir un día. Tu cuerpo va a ir al cementerio, tu cuerpo va a estar en un cubierto de pasto, bonito o no, pero como sea, vas a estar bajo tierra y tu cuerpo biológico va a morir y vas a terminar y todos vamos para allá. Y por eso es que el hombre tiene un miedo innato hacia la muerte, ¿no? Todos tienen ese miedo innato hacia la muerte porque sabe que biológicamente va a llegar al cementerio un día y eso es una cosa horrenda para mucha gente, porque la muerte es oscura. O sea, biológicamente es oscura. Yo he visto gente morir, he visto gente que no quiere morir, y he visto gente que no conoce a Jesús con una intranquilidad, con un miedo y un temor y un pavor a poder llegar al cementerio ese día. La gente tiene un miedo a la muerte y a la oscuridad, ¿no? Pero fíjate que hay algo acá. Juan 8:12 nos dice lo siguiente. Y aquí es donde vemos que Jesús es vida, es Zoe. Y además es luz. Jesús le dijo, les habló otra vez, Juan 8:12. Yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue. Y ahí está el punto. El que me sigue, el que anda detrás de mí, el que viene detrás de mí, el que me sigue. No el que se sigue a sí mismo, ni sigue a su corazón. No, el que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida, Zoe, vida espiritual. Ya no hay muerte. La muerte biológica no afecta a tu ser porque en el fondo tienes vida espiritual, vida eterna, eternidad, Zoe, no bio, Zoe, vida de verdad. Y eso es que es tremendamente importante y trascendente, es que aún siendo biológicamente teniendo fecha de vencimiento todos, va a haber un día en que vas a morir y tu cuerpo se va a deteriorar y muere gente de todas edades, pequeños, chicos, recién nacidos, viejitos, jóvenes, adultos, como sea, van a morir, pero hay esperanza porque Jesús es vida. Porque Jesús es vida y es luz. Y que si nosotros le seguimos no hay tinieblas. Y vamos a tener vida más allá de lo biológico, más allá de pensar de que esta vida es simplemente levantarme en la mañana, tomar desayuno, ir al trabajo, comer, seguir y simplemente alimentando este cuerpo y siguiendo los deseos de tu corazón. Eso no es vida, aunque pareciera ser que es vida. Pero Jesús es luz además. Y la luz brilla. La luz brilla en este mundo, brilla en la oscuridad. La luz brilla en lo más oscuro. Y tú y yo estábamos en la oscuridad más grande de este mundo. Y eso es tremendo pensarlo, familia. Porque, mira, nosotros, el hombre, busca por naturaleza algo que lo pueda llenar, ¿verdad? Pero existen luces falsas. Porque Jesús nos dice que Él es la luz verdadera. Pero el hombre, nosotros, nos vamos tras luces de este mundo, ¿ves? Intentamos como llenar nuestro corazón con fuegos artificiales, le llamo. Que son esas luces, ustedes saben que la luz de los fuegos artificiales es muy temporal, ¿cierto? Son llamativas. ¿Quién no? En el Año Nuevo en Valparaíso es llamativo. Genial ir a ver fuegos artificiales. ¡Shum! ¡Fa! Y las luces ahí. Y llaman la atención, ¿verdad que sí? Así son las luces falsas de este mundo. Son un destello. Ven, mira, las drogas son espectaculares y consumes
y consumes y wow, qué genial, lo pasé bien 10 minutos, 20 minutos, una hora y luego tu realidad. Lo mismo el alcohol, la pornografía, la inmoralidad, lo pasé bien por 10 minutos. Pero el destello se apaga. Y probamos cosas, y probamos cosas, y probamos una cosa, y probamos otra cosa, y queremos algo que satisfaga, pero este mundo, las luces de este mundo se van a apagar, tarde o temprano. Tienen fecha de vencimiento, son destellos, son fuegos artificiales que encienden un rato y se apagan. Pero Jesús dice que Él es la luz que brilla en la oscuridad. Él es una luz verdadera, Él es una luz que no se apaga, que constantemente va a traer claridad a nuestra vida, claridad a nuestra vida, a nuestro corazón. Y Jesús dice en Juan 5:24 que el que oye su palabra y el que cree el que la envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a, otra vez, vida, Zoe, vida espiritual, no muerte. Entonces, Jesús es la luz brillando en un mundo oscuro. Entonces, si tú estás en oscuridad, Dios llega con su luz a través de Jesús y hace todas las cosas nuevas. Y viene la luz. Y por supuesto que cuando viene la luz a un cuarto oscuro, ¿qué pasa cuando hay luz en un cuarto oscuro? ¿Has tratado de entrar? Todos tenemos una bodega en la casa con la luz, ampolleta, siempre un clásico, ampolleta quemada. Es como que nunca funciona la ampolleta donde tenemos los cachureos. Es como que siempre la ampolleta está como media quemada y eso pasa en todas partes. Y allá vamos y vamos a buscar algo y no podemos entrar en la noche, está oscuro. Tenemos que esperar al día. Pero si esa ampolleta la pusiéramos y encendemos la luz, vemos un desorden dentro de la bodega. Y es lo que pasa cuando Jesús viene a nuestra vida. Nos damos cuenta, cuando Jesús viene a mí, cuando yo lo dejo entrar en mi corazón, cuando creo en Él y lo recibo, empieza a su luz a alumbrarme. Y lo primero que veo es que mi vida está bastante desordenada, ¿verdad? Y me doy cuenta de que todo lo que hacía, lo hacía pensando en los destellos, en los fuegos artificiales. Pero Jesús viene a alumbrarme de verdad. Él quiere mostrarme lo que soy para que Él haga el trabajo que tiene que hacer. Él me muestra lo que soy. Por eso me encanta Jesús, porque ¿sabes qué? A Jesús no le puedes engañar. Tú no puedes tener una relación con Jesús con dobleces. Tú no le puedes decir a Jesús, mira Jesús, yo te amo, pero tú sabes, Jesús en el corazón no lo amas. Y eso me encanta. Puedes hablar con Jesús en honestidad, en sinceridad, porque Él te conoce, porque es la luz. ¿Y qué pasa cuando yo me expongo a la luz? Se disipan las tinieblas y comienzo a ver claro, comienzo a ver con los ojos de Jesús y comienzo a ver quién es Dios realmente y quién soy yo realmente. Cuando somos expuestos a la luz de Jesús, realmente las cosas no quedan igual. Como la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer bastante ogra, la vida no la trató bien, podemos pensar, una mujer intentó 5 matrimonios, los 5 le fracasaron, porque anduvo buscando los destellos de los fuegos artificiales, pensando, una relación con un hombre me va a ayudar, un matrimonio me va a ayudar, el matrimonio va a ser mi salvación. 5 tuvo. Intentó con otro, mejor ni se casó ya, ¿no? Pero no había satisfacción. Entonces Jesús empezó a conversar con ella. Y para empezar era raro que Jesús conversara con una samaritana, porque judíos y samaritanos no se llevaban para nada, pero Jesús quiere alcanzar la oscuridad donde está. Y entonces, ya sabes el diálogo que tuvieron ellos. Esta mujer quería agua, Jesús le dijo, yo tengo un agua que tú no te vas a tener sed nunca más si tú tomas de ella. Dame esa agua. Jesús le dice, primero anda y búscate un marido. Obviamente Jesús sabía toda su historia, pero la quiso confrontar con la luz y hacerle ver que ella estaba en tinieblas. Búscame a tu marido. No, Señor, ahí está la honestidad. 5 maridos,
o sea, no tengo marido. Y Jesús le dice, está en lo correcto porque 5 has tenido y el que actualmente tienes no es tu marido. Entonces ella cambió. Wow, estoy enfrente de una persona que no puedo mentirle y que quiere que sea honesta. Y entonces empieza a hablarle a la mujer. Y Jesús empieza a hablarle de que la relación con Dios no consiste en un lugar físico aquí o en un lugar físico acá, sino que consiste en tener una relación con Jesucristo viva. Y la mujer creyó en Jesús. Y la mujer fue a la aldea corriendo. Se le olvidó hasta el agua por la que había ido. Porque cuando viene Jesús a nuestra vida, ¿sabes qué? Todo lo demás pasa a un segundo plano. No nos interesa. Y dejó el cántaro botado. Imagínate algo tan importante como el agua. No iba a tener agua para tomar, ni siquiera de regreso a la aldea. Pero dejó el agua ahí. Y dijo, voy y le voy a decir a esta aldea, a mi gente, que el Mesías está aquí. Y se transformó en la primera evangelista y misionera sin haber pisado una iglesia en su vida y sin haber pisado una escuela de misiones en su vida. Pero conoció a la luz verdadera. Y eso es suficiente. La luz verdadera es la que nos va a dar toda la pasión de Jesús. Entonces, si vamos a relacionarnos con Jesús, como Él es la luz verdadera, yo tengo que llevar mi vida a Él y tengo que ser lo que soy, no puedo fingir con Él. Si eres un religioso, va a ser difícil que tengas una relación con Dios. Los religiosos siempre fueron hostiles hacia Jesús porque ellos pensaban que no necesitaban a Jesús. Ellos pensaban, nosotros somos santos, nosotros somos perfectos. Y Jesús sabía que no era así. Por eso Jesús no se podía relacionar con ellos. Pero un hombre llamado Nicodemo, y lo vamos a ver en Juan 3, también vino. Y también vino, y también vio, y también caminó en la religión, y experimentó la religión en su vida, tanto que él era maestro del Antiguo Testamento. Y era un hombre religioso perfecto, con familia constituida bien, y todo perfecto, todo ideal, pero Jesús lo perturbó. Entonces él fue de noche a Jesús y le dijo, maestro, yo no sé, veo en ti algo distinto, algo diferente. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Y ahí se manifiesta la vida y la luz de Jesús. Le dice, si tú no naces de nuevo, Zoe, vida espiritual, no puedes entrar al reino de los cielos. Uy, y toda mi vida caminé en algo, pensando en algo, pensó Nicodemo seguramente, en que yo pensaba que se llegaba al cielo de esa forma y resulta que Jesús viene y me dice que es algo que tiene que ocurrir, un nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dice, mira, tienes que nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo necesitas creer en que Jesús, en que yo voy a ser levantado, voy a ser crucificado, voy a ser clavado en la cruz, y creyendo en ese sacrificio en la cruz vas a tener vida. Eso es una verdadera locura, porque tú dices, ¿no te sirve la religión? No. No sirve por muy devoto que seas de una religión. No te sirve absolutamente nada. No es el pasaje. No es el ticket para entrar al cielo. ¿Has intentado entrar sin ticket al estadio? No te dejan. Tienes que tener un ticket. O vas a ir a la NBA a ver un partido de básquetbol. No tienes ticket. No entras. Un concierto. Antiguamente intentábamos calarnos. Pero la reja era muy alta. Se ríen, lo hicieron. No fui el único. El hecho es que necesitamos el ticket para entrar por el lugar que corresponde entrar. Entonces el religioso es aquel que trepa la muralla y trata de calarse al cielo con su esfuerzo y empieza a trepar la muralla, pero hay una mala noticia. La muralla llega más arriba que todo y no la podemos pasar. Pero Dios proveyó el ticket. Y ese ticket se llama Jesús.
y necesitas creer en Él para tener vida. Zoe, no biológica. Y sabes, te digo algo, tal vez tu vida biológica está completamente deteriorada. Mi espalda, la verdad es que juego al fútbol, pero la verdad es que la espalda es de ahí nomás. Tengo una hernia lumbar. Tal vez biológicamente no funciona correctamente. Los triglicéridos siempre lucho con ellos. Y yo sé que biológicamente estoy bastante deteriorado y me voy a deteriorar más. Pero si hay algo que no se va a deteriorar y va a aumentar, es la vida Zoe. Es la vida espiritual. Con mi Padre, mi relación con Él. Eso no se va a deteriorar. Pablo dice que esa vida va cada día en aumento. Y el hombre interior se va fortaleciendo cada vez más. Y esa es la buena noticia. Y he podido ver gente en el lecho del dolor, pero con vida. He visto gente con cáncer y dolores de cáncer, pero con vida. ¿Sabes por qué? Porque ha seguido a Cristo. La vida no es esto que ves, esto es temporal. Mira los pilares, ya están oxidados. Y mírate a ti. Ya ayer los que jugamos la pelota estamos oxidados. Nos vamos a quedar postrados en una cama. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. No tienes vida. Respiras, pero no tienes vida. Solo Jesús te puede dar vida. Y puede iluminar tu corazón. Y puede iluminar tu vida con su luz. Y hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Poner nuevas motivaciones. Transformarte. Y este mundo nada te ofrece. Solo destellos. Solo fuegos artificiales. Que encienden, explotan y se apagan. Y parece ser tan atractivo. Pero ¿cuánto duran los fuegos artificiales en Viña, Valpo? Aquí, en Pucón. Nada. Así son las cosas que te ofrece este mundo. Y están las redes sociales. Y te puedes hacer famoso. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? Hay gente que se ha suicidado porque sus canales de YouTube han partido con todo el éxito del mundo y de repente nadie los ve. Porque son fuegos artificiales, pues. Y luego se suicidan. Y ya fue. Porque eso es biológica, vida biológica. Sin vida espiritual. Pero cuando Dios da vida, en Cristo, el Señor te dice, levántate, anda. Vive de verdad. Eso es vida de verdad. Eso es Zoe, vivir de verdad. Y aunque biológicamente estamos deteriorados, la vida interior, la vida en Cristo, es la que nos da el impulso, la fortaleza, la paz para enfrentar lo que viene, biológicamente hablando. Así que, si quieres realmente conocer y tener esa experiencia de amor y de esa experiencia de cambio, de transformación, el ofrecimiento es decir, Jesús dice, ven, yo soy. Tienes que venir a mí. Y eso es el ofrecimiento de Cristo para todos nosotros, familia. Que vengas a la luz verdadera, que dejes de buscar destellos, que vengas a la vida de verdad y no simplemente algo que va a satisfacer tu biología, tu vida biológica, que va a terminar en una urna y en un cementerio. No, vida de verdad. Una eternidad con Jesús. Una eternidad con Él. Y no solo esa vida para lo que viene después, hoy cambia. El hoy cambia. Tu vida nunca es la misma cuando vienes a Jesús. Cambia el hoy. Cambia el presente. Cambia el odio por amor de Jesús. Cambia la intranquilidad por paz en el corazón, aunque todos los demás estén golpeando, aunque el mundo entero esté en crisis. Si Jesús está en tu vida, tú tienes paz. Y lo más importante, tienes paz para con Dios. Algo que no había antes de conocer a Jesús.
La Biblia dice que éramos enemigos de Dios por naturaleza, pero el Señor cargó en el pecado, en Jesús nuestro pecado para que fuéramos perdonados por Él. El mundo estaba en tinieblas y tú y yo éramos parte de ese mundo oscuro, pero gracias a Dios que vino su luz y dijo, ven, sígueme. Y nosotros pudimos seguir a Jesús y su luz iluminó nuestra vida y nuestro corazón. Puede sonar súper cliché, pero si no tienes a Jesús y de verdad no tienes nada, nada, eres vacío. No tienes por qué vivir. Todo por lo cual vives se va a terminar. Todo. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, el que sigue a Jesús, tendrá la luz de la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Deja de impactar por esta figura, porque esta figura fue un hombre, y es lo que nos dice el verso 14, ¿no? El verbo se hizo carne, fue hombre, pero fue Dios, capaz de cambiarte, capaz de transformarte. Él bajó a tu nivel, Él bajó a tu nivel. Nosotros no podíamos subir al nivel de Dios. Cuando tú hablas a un niño pequeño, los expertos dicen que tú tienes que agacharte para hablarle a su nivel. Porque si le hablas desde arriba, él se siente intimidado, ¿verdad? El niño se siente intimidado. Siempre te enseñan a hacer esto, para mirarlo enfrente. Y no parecer intimidatorio, ¿no? Dios hizo lo mismo. Dios es grande. Dios es creador. Dios es poderoso. Pero Él se agachó y se puso a tu nivel. ¿Sabes para qué? Para que Él te levantara y te fueras con Él y tengas vida. Oramos. Señor, eres tan bueno. Gracias por lo que haces y sigues haciendo y harás en nuestra vida. Gracias porque eres la vida